Hola, muy buenos días. Esta es la clase para filosofía de grado décimo, donde vamos ya a ver el problema del Estado y de la utopía. Ya esto entramos un poco en los inicios de lo que será la filosofía política, después de haber visto el Renacimiento y haber visto ya filosofía moderna. Entonces, los objetivos para esta clase son pues dos. Primero es comprender que a partir de argumentos podemos entender los problemas conceptuales y prácticos que implica definir el concepto de política, la estructura y el origen de la sociedad a través de la historia. Y finalmente, pues vamos a tratar de realizar un texto de nación utópica en el que vamos a demostrar nuestro conocimiento sobre los conceptos que a continuación vamos a estudiar. Entonces, esta unidad ya es sociedad y Estado. Lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra Estado. Entonces, digamos que las funciones del Estado dentro de la sociedad son política, económica y cultural. Tiene el concepto su origen en el siglo XVIII y siglo XIX y hay que hacer una gran diferenciación y es que Estado no es lo mismo que nación. Suelen confundirse estas dos palabras constantemente, pero no son lo mismo. La nación remite al pueblo que comparte una lengua, costumbres y tradición y que ha decidido habitar geográficamente un mismo sitio. Y ya Estado es la organización territorial de un grupo humano de esta nación, ¿no? Con su gobierno, leyes, cargos públicos, etcétera. Entonces, en su definición, el Estado es la institución que organiza y regula un orden que busca justicia en varios aspectos. El primero, busca un orden y justicia en la organización política del país para que haya unos partidos digamos que una carta coherente a nivel democrático. Busca también que haya una correcta distribución del territorio nacional. Es obviamente una distribución agraria coherente, busca que no haya personas acaparando territorios, sino que se distribuya correctamente. También se debería buscar un orden y justicia en las relaciones personales para que nadie pase por encima de nadie. Entonces explica obviamente de leyes que regulen a los habitantes a la nación, a los habitantes de un país. También que haya un orden y una justicia en la comunidad concreta para que no haya, digamos, injerencia de las comunidades dentro de la misma, dentro de esta organización. También implica un orden y justicia económica. Se supone que el Estado debe regular el sistema económico de tal forma que todos se vean beneficiados y que no haya, bueno, no digamos que no haya estratos, pero sí por lo menos que no haya una diferencia garrafal entre un estrato y el otro, sino que el sistema económico le permita al país sostenerse y le permita a su comunidad mantenerse para que su sobrevivencia sea la adecuada. También el Estado es el encargado de organizar un orden y una justicia en cuanto a la violencia legítima, es decir, las funciones de la violencia legítima serían únicamente, exclusivamente, evitar conflictos y proteger. Realmente nosotros sabemos que la violencia estatal se ha sobrepasado en momentos de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos Francia, la Revolución Francesa. Eh, el príncipe o el que estuviera a cargo siempre para regular el pueblo, no tenía como ese aspecto de dignidad, porque no se estaban vulnerando los derechos de nadie, simplemente cometió un error y el monarca consideraba que debía ser ejemplo para que los demás cometieran el error, entonces se justificaba la violencia. Y lo vemos hoy día, que se supone que es un Estado que debe defender los derechos, y sin embargo pareciera que la violencia estatal continúa apareciendo, olvidando estos dos caracteres que eran simplemente evitar conflictos y proteger el orden. Pero hay varias preguntas que nos van a surgir en ese aspecto. Y la primera es de dónde procede el poder del Estado. ¿Quién es el que le otorga el poder al Estado? Pues se supone que en un gobierno democrático re, representativo, es la nación la que decide por votación, ¿no?, otorgarle el poder a una organización que nosotros llamamos gobierno para que, digamos, que tome las decisiones por todos nosotros. Pero, ¿cómo puede usarlo? ¿Quién determina el cómo puede usarlo? Bueno, ahí es donde hablamos de una constitución y esa constitución es uno de nuestros mayores acuerdos como convención social, pero sin embargo pareciera que a veces ese abuso del poder
salta por encima de la nación y salta por encima de la constitucional. Uno nos preguntamos, como por ejemplo, si la justicia, ¿es compatible el orden del Estado con el índice de los ciudadanos? Parece que en algunos casos, cuando pensamos que es posible, pero cuando miramos la realidad, no solo la nuestra ahora, sino históricamente hemos visto la realidad, y pareciera que siempre hay una incompatibilidad entre el hacer justicia y el interés del ciudadano. ¿Qué es más preferible, la seguridad del orden del Estado o la libertad ciudadana? Ya entraremos a ver un poco a Maquiavelo y a Thomas Hobbes, y en ellos dos, en su idea de Estado, cómo efectivamente a veces prima la seguridad del orden por encima de la libertad del ciudadano. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando veamos a Thomas Hobbes en el Leviatán, como el príncipe o el monarca le va a garantizar al pueblo siempre y cuando éste entregue su voluntad. Porque el soberano va a hacer las veces del manipulador o el que maneja bien la libertad de los ciudadanos en pro de su propia seguridad. Pero hasta dónde en el siglo XXI nos vamos a tener que preguntar en algún momento, todavía esas políticas medievales son válidas, hasta dónde el Estado debe preferir la seguridad del orden por encima de la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, podríamos ver algunos casos en positivo que nos está pasando de alguna manera. El Estado se decide hacer una cuarentena, pero esta cuarentena coarta la libertad de nosotros como ciudadanos en libre tránsito, coarta la libertad para trabajar. Digamos que hay un fin medio que tiene sentido y poder garantizar la seguridad de la salud de los pertenecientes a la comunidad, en el caso de la comunidad mundial. Y si hubiese justicia, si haría falta que el Estado usara legítimo, es decir, sería necesaria la policía y el ejército. Tenemos ejemplos como actuales, como por ejemplo Canadá. En Canadá la cantidad de policías que hay es mucho menor a la cantidad de policías que hay en países como Estados Unidos, porque los mismos canadienses el sistema es demasiado justo, y en la medida de justicia y algo de manera racional de su ciudadanía, pues la violencia legítima no se configura, ¿sí? Cuando hay justicia, no se configura esa violencia. Pero cuando decimos justicia, sin embargo, aparece la violencia legítima, es un problema, y es como la justicia. Es cómo hacer compatibles la libertad y la seguridad, lo que vamos a tratar de trabajar durante tratar de no que nos antoja cuando estudiamos y ya de utopía, ¿sí? Utopía es una palabra que aparece más o menos por la época de finales de la época medieval, que tiene una etimología en definición es un que trata precisamente estos problemas entre la sociedad y el Estado para hacer real la justicia, siendo que consideramos nosotros ese estado ideal, ¿sí? ese país ideal en el que la orientación política del Estado busca resolver esa dicotomía y lograr justicia para todos. ¿Cuál es el problema de la utopía? Pues la distopía, que es el fracaso del ideal en la realidad. Y es que siempre creemos que efectivamente lo que es utópico, pues es muy difícil de alcanzar en la vida real. Ya entonces, para la próxima clase trataremos de empezar a trabajar los problemas que van apareciendo en estas distintas teorías políticas, pero en principio trataremos de hablar de utopía, y el ejercicio que nos queda para la próxima clase es tratar de escribirnos una utopía de país, ¿no? Tratar de hacernos como una especie de panorama del país que queremos, cómo nos gustaría que funcionara un país, el nuestro, en el caso específico Colombia, y cómo sería ese país en un estado ideal a nivel político, cómo ese país que necesita utilizar la violencia para salvaguardar a la gente, y cómo sería ese país con verdadera justicia.